va a existir entre el beneficiario, es decir, puede ser el fideicomisario o adquirente final de una unidad, y el constructor. Esa sería otra de las relaciones de consumo que existe dentro del marco de la propiedad horizontal. Cuando hablamos de constructor, podemos hablar también de las figuras concurrentes. Ahí encontramos al comercializador, al fiduciario, al subcontratista, siempre fundado en la garantía de recibir la obra, esa es la idea y el sentido, por parte del consumidor consorcista, en perfectas condiciones. Otra relación de consumo dentro de la propiedad horizontal está dada por la existente entre el consorcista, dijimos todo residente en propiedad horizontal, con el administrador, que ha sido y es la de mayor debate dentro del marco jurídico, no solamente dentro de la doctrina, sino también en, como vemos con la exposición del doctor Ayala, en la jurisprudencia tanto local como nacional, de la capital federal, como también ya extendida a otras jurisdicciones del país. Y finalmente, también encontramos una exposición de consumo entre el copropietario titular de la unidad con el constructor. Pero ¿en qué parte es el constructor? Cuando hablamos de constructor, nos referimos al proyectista, nos referimos al calculista, al director, al subcontratista, pero aquí únicamente estamos hablando de cuando se da inicio de obra en partes comunes, ¿no? Ahí nos referimos a los artículos 1636 y 2039 del Código Civil y Comercial de la Nación. No están pasando las filminas, por lo que veo, así que les pediría, no, esa no es la nuestra, es la de la doctora Higuera. Digo porque va a haber mucho que no van a poder, no voy a poder decir, y me gustaría que en todo caso quienes estén presentes lo puedan leer. No sé si la tendrás por ahí, relaciones de consumo, el archivo de relaciones de consumo de la propiedad horizontal. Sigo igualmente estableciendo que la ciudad autónoma de Buenos Aires es líder en esta cuestión, de señera. ¿Por qué? Porque a través de una ley, la 941 del año 2002, estableció y creó un registro público de administradores de consorcios y a posteriori, eso fue en el año 2002 decía, a posteriori de su primera reforma, a través de la ley 3254, que fue una reforma de mayor profundidad, de mayor densidad, completó las obligaciones, o complementó las obligaciones del administrador que están establecidas en el Código Civil y Comercial de la Nación, especialmente en el artículo 2067. Evidentemente la relación entre el administrador, persona física, persona humana o jurídica, y el consorcista, en sentido amplio como dijimos, siempre va a ser una relación de hiposuficiencia o de disvalor, o por lo menos al menos de diferencia en cuanto a la posibilidad de equilibrio contractual por las posiciones que cada uno de ellos ocupan dentro del marco de la propiedad horizontal. Me gustaría leerles, en el marco de la sanción de la ley 3254, como dije, en el año 2009, a fines del año 2009, que fue la primera modificación de la ley 941, lo que se sostuvo en uno de los despachos, en el que se dijo que la relación entre el administrador y los administrados es una relación de consumo, encuadrada en lo estipulado en el artículo primero de la Ley Nacional 24240 de Defensa del Consumidor. Es el caso específico de consumo de un servicio que conlleva todos los derechos y obligaciones propios de este tipo de relación, siendo merecedora, por ende, de la protección establecida en la Constitución Nacional, y esto fue dicho en el acta número 22 de la sesión ordinaria de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires del 5 de noviembre del año 2009, una vez encontrada la versión taquigráfica número 28 de la página 130. Bueno, ahí vemos cómo los legisladores en ese entonces entendían claramente la relación de consumo, la existencia de la relación de consumo entre el administrador, persona física o jurídica, que se ocupa precisamente de dar un servicio, de prestar un servicio al consorcio de propietarios, con los consorcistas. Y cuando hablamos de consorcistas, vuelvo a decir, hablamos de aquel que vive o trabaja o ocupa una unidad funcional dentro del marco de un edificio sometido al régimen de la propiedad horizontal, ya sea de la común clásica, como, que todos conocemos, de los edificios de propiedad horizontal, como ahora de los conjuntos inmobiliarios.
la provincia de Buenos Aires. En el año 2015 se dictó la ley 14.701, que también en sus fundamentos decía, o dice, el artículo 42 de la Constitución Nacional garantiza los derechos de los consumidores y usuarios en la relación de consumo, a la protección de su seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de estos derechos y a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados. Entendemos que la relación entre los administradores y administrados es una relación de consumo, se dice en los fundamentos de la ley 14.701 de la provincia de Buenos Aires, encuadrado en lo estipulado en el artículo primero de la Ley Nacional 2240 de Defensa del Consumidor. En el caso específico del consumo de un servicio que conlleva todos los derechos y obligaciones propios de este tipo de relación, sigue diciendo los fundamentos de la Ley 14.701 de la provincia, siendo merecedora por ende de la protección establecida en la Constitución Nacional. Nuestra legislación, abunda los fundamentos, nuestra legislación garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios en su relación de consumo contra la distorsión de los mercados y protege la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles un trato equitativo, libertad de elección y el acceso a información transparente, adecuada, veraz y oportuna. Las distorsiones son claras cuando exista ausencia en la regulación de las obligaciones de los administradores, falta de información al consorcista, entre otras. Así de clara fue también la ley 14.701 y en su decreto reglamentario del año 2022, porque algunos dicen que la ley 14.701 dijo esto, pero lo decía antes de la reforma del Código Civil, porque fue anterior por meses a la sanción del nuevo Código Civil Comercial de la Nación. Pero sin embargo, en el decreto reglamentario, el 1734 del año 2022, en sus considerandos se expresa que en otro orden y de conformidad con los fundamentos de la citada norma, la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sostuvo que el vínculo entre administradores y administrados se encuentra en una relación de consumo de conformidad con el artículo 42 de la Constitución Nacional y con el artículo primero de la Ley Nacional de Consumo, que es la 24.240 y sus reformas. Además, en la provincia de Buenos Aires, el artículo 38 de la Constitución de la provincia consagra los derechos del consumidor y esto también fue a su vez patentizado, las relaciones de consumo, a través de la ley 13.133 y sus modificaciones, que es la ley de defensa del consumidor de la provincia de Buenos Aires. El artículo 18 de la 14.701, y esto lo hago para demorar con la 941, por la cual nos vamos a expresar un poquito más en breve, se estableció que el procedimiento para la inspección, comprobación y juzgamiento de las infracciones allí previstas se ajustarían a lo establecido en el título octavo, capítulo sexto y en el título noveno de la ley 13.133, que es la ley de defensa del consumidor de la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente, el ente o la unidad coordinadora del Registro Público de Administradores de la provincia de Buenos Aires distorsionó todas estas cuestiones a través de disposiciones posteriores, una vez que se conformó, se constituyó ciertamente el registro, la ley del 2015, y el registro terminó constituyéndose hace apenas 2 años atrás. Decía que esa unidad de coordinación del registro, a diferencia de lo que hizo Defensa del Consumidor de la ciudad de Buenos Aires, distorsionó el sentido y el fundamento de la ley 14.701 y del decreto reglamentario. Está claro que, además de esta relación de consumo, que siempre hay que determinarla entre la persona humana o jurídica, administrador, y los administrados, es decir, los consorcistas, o eventualmente entre la persona física o humana y jurídica, administrador y los consorcios, no tiene relación con la llamada teoría organicista del derecho de la realidad y la propiedad horizontal. Es decir, la relación no se da
entre el órgano de ejecución o órgano ejecutivo del consorcio, sino se da entre el administrador, así lo van a ver claramente tanto en la ley 941 con todas sus reformas, hasta la 5983, y la ley 14.701. El órgano funciona dentro del marco, es uno de los tres órganos que existen en el régimen de la propiedad horizontal de los consorcios, se da en el marco del funcionamiento interno del consorcio, pero la relación de consumo se da entre persona administrador y persona física o jurídica consorciada. Otro tema importante tiene que ver con las cláusulas abusivas. Y las cláusulas abusivas las vamos a encontrar por lo general dentro del marco de los llamados reglamentos de propiedad horizontal, es el nombre que ahora le ha dado el Código Civil Comercial de la Nación al llamado anteriormente Reglamento de Copropiedad y Administración. Esas cláusulas abusivas también demuestran que existe una relación de desequilibrio contractual, de insuficiencia por parte de quien adhiere a ese contrato, algunos lo denominan estatuto interno, que es el que rige la vida de los consorcios. Precisamente ante eso y ante el carácter unilateral, la rigidez, el poder de negociación siempre a favor del disponente, es decir, el que establece o redacta el reglamento de propiedad horizontal, y el riesgo de aprovecharse de las circunstancias para consolidarlo a través de cláusulas inequitativas, contrarias al adherente, por lo general no tienen en cuenta las condiciones propias de los derechos del consumidor, especialmente lo que tiene que ver con la transparencia, la posibilidad de acceder a información adecuada, veraz, objetiva, determinada, y también la posibilidad de tener un trato digno conforme a lo que dice la ley de defensa del consumidor, y también replica ahora la ley 941 en la ciudad de Buenos Aires, donde habla precisamente del trato digno que debe otorgar el administrador a los consorcistas. Está claro que el estatuto por lo general, en el 99% de los casos, está predispuesto, es un contrato de consumo, o un contrato de adhesión, por dicho, al que precisamente adhieren o se unen los consorcistas sin poder modificar nada, con la única excepción de poder llevar el tema eventualmente en la asamblea, para que en la asamblea por unanimidad disponga la modificación del reglamento de propiedad horizontal, con lo cual esto es casi un imposible. En este sentido decimos que los afectados, es decir, los consorcistas, podrán invocar las normas contenidas en los artículos 988 y 989 del Código Civil, que regulan lo relativo a la nulidad de las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión. Porque lo establecido en el artículo 958, que antes en el Código Civil venezolano era el 1197, es decir, la llamada autonomía de la voluntad, está totalmente restringida dentro del marco de la propiedad horizontal y de la relación entre el que redacta el estatuto o el reglamento de propiedad horizontal y los consorcistas. En este sentido, el estatuto consumeril, en su redacción original, solo protegía a quienes adquirían o locaban cosas muebles. Recordemos, la ley en principio, la 1440, solamente tenía en cuenta estas cuestiones, y en el caso de los inmuebles, aquellos que estaban destinados a vivienda, y había una oferta que era pública y dirigida a personas indeterminadas. Hoy en día, después de la reforma de la ley 2440, a través de la 26361 y 26994, el bien inmueble que está relacionado dentro del marco de la relación, especialmente de la relación de consumo, está destinado a cualquier uso. Es decir, puede ser al de vivienda, al de trabajo, o simplemente al de darle en la disposición que quiera a aquel que es titular dominial del mismo u es ocupante bueno, de este modo vamos a concluir que la adquisición de inmuebles queda involucrada en el ámbito de la aplicación de la ley de defensa del consumidor. Hay diversos contratos que se verifican, como el de compraventa, e incluso la contratación que se establece entre el fiduciario y el intermediario en un contrato de fideicomiso o locación de obra, por citar algunos de los ejemplos. Todo esto basado en el artículo 42 de la Constitución Nacional y en el artículo, por los artículos 46 y
Ciudad de Buenos Aires. Las cláusulas abusivas tienen también la forma de poder ser contrarrestadas a través de lo establecido en el artículo 1119 del Código Civil Comercial de la Nación y en especial el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, que determina la protección de esta clase de esta clase de estipulaciones contrarias a los derechos y la defensa de los derechos de esos derechos de los consumidores. Voy rápido, todo esto está establecido obviamente a través del orden público que implica el sistema consumeril. No nos olvidemos que a través del artículo 65 de la Ley de Defensa del Consumidor se establece que las normas de derecho del consumo, las normas consumeriles, son de carácter imperativo e indisponible y por lo tanto dentro del sistema o el microsistema protectorio, a través de ese artículo, se establece claramente que no pueden ser de una manera desoídas ni reemplazadas por la voluntad o por la llamada autonomía de la voluntad. Voy rápido porque si no me voy a dejar lugar a mis compañeros de panel. La ley 941 establece de una manera directa y no controversial esa relación de consumo, tanto en su texto legal como en su reglamentación primigenia, el decreto 551/2010. Y después existen innumerables normativas complementarias dictadas por los distintos directores y directoras generales de defensa del consumidor, incluso el doctor Traunzi, que está aquí presente, que precisamente perfilan esa clara relación de consumo existente entre la figura de la persona administrador del consorcio y la del consumidor consorcista. A ver qué podemos decir en cuanto a... el principio de aplicación eficaz de los derechos del consumidor está dado, por supuesto, como dijimos, en el artículo 42 de la Constitución Nacional y sirve de fundamento para que una provincia, en este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pueda dictar normas complementarias que tengan como finalidad lograr la aplicación más efectiva de dichos derechos. Eso sumado al bienestar de los ciudadanos, al federalismo, que es el que rige, el sistema federal es el que rige en nuestro país, aunque es un sistema federal atenuado, la descentralización institucional y la aplicación efectiva de los derechos del consumidor, que constituyen una estructura de principios suficiente como para sustentar la competencia concurrente dentro del marco de la defensa de los derechos de los consumidores. Vamos directamente a la Ley de Defensa del Consumidor, artículos 1, 2 y 3, que son los aplicables en este caso. No cabe duda que lo son, primeramente porque el número de ellos habla de la existencia de quien provee un bien o servicio. Está claro que el administrador del consorcio está proveyendo un servicio, realmente podemos considerar que su actividad es una actividad o comercial o una actividad profesionalizada, pero de ninguna manera es una profesión liberal. Los administradores de consorcios en la ciudad de Buenos Aires, así como en el resto del país, en los casos donde haya un registro público, se anotan y obtienen una matrícula dada por el ente público designado por la ley correspondiente, pero no son una profesión, no constituye ello una profesión liberal, es decir, no han tenido un título universitario y se encuentran matriculados dentro de un colegio profesional que los contenga, regulándolos disciplinariamente y también haciendo el control de dicha matrícula. Por eso decíamos que esta forma federal que se ha dado en la Argentina, que es un federalismo atenuado, atento a la existencia de una legislación común, no todas las provincias tienen legislación de fondo, sino que por influjo o por conducto del artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, los códigos de fondo existen. Y ahí se plantea, y con esto voy a ir tratando de cerrar, a pesar de que queda mucho por decir, algunos de los debates más importantes o más amplios en la cuestión, que se relaciona con lo que establece el Código Civil con respecto a la figura del administrador en el artículo 2065 de ese texto normativo, y donde dice que el administrador es el mandatario del consorcio y es representante legal del mismo ente jurídico. La forma concurrente que puede darse dentro de un contrato de consumo no está velada por ninguna ley en
aunque sea un contrato civil, comercial o de otras características. Por eso el 2065 es lo que habla de un contrato de mandato, pero no por ello descalifica, desnaturaliza o desplaza a la relación de consumo existente a través de lo que deriva del artículo 42 de la Constitución Nacional y, como dijimos, del artículo 40, los artículos 46 y 80 de la Constitución de la Ciudad, para la Ley 941 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La relación de consumo es un vínculo entre el proveedor, en este caso el administrador del consorcio, y un consumidor usuario. Está definido en el artículo primero de la Ley de Defensa del Consumidor, en el primer párrafo, como consumidor, entendemos como consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza de forma gratuita o onerosa bienes o servicios como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Claramente esto es un consumidor consorcista. Además de cualquier otro tipo de consumidor, en cualquier otra rama de las actividades comerciales, también aquí en el marco de la propia horizontal está claro que la persona hacia quien está destinado, finalmente esto, quien hace uso, agota el círculo económico, agota la vida económica de esta cuestión, es, por un lado, el consorcio y, por otro lado, quienes integran ese consorcio, que conforme al artículo 2044, que define el consorcio, son los propietarios que precisamente integran ese consorcio. Es decir, que a través de ese artículo claramente está demostrada la relación de consumo con el administrador de consorcios y el consorcista. Y así también lo define el artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor cuando habla de proveedores a todas las personas físicas o jurídicas de naturaleza pública o privada que en forma profesional, aún ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan, comercialicen cosas o presten servicios a consumidores o usuarios. Claramente el consorcista o eventualmente el consorcio. Sí, ya cierro con esto. En la apelación normativa, que es una cuestión que a veces se ha discutido mucho, se habla que quienes están denostando esta idea de que el artículo 150 establece un orden de apelación normativo que hace que precisamente las leyes locales que regulan la legislación complementaria, la normativa complementaria de las obligaciones de los administradores se encuentran por debajo de las leyes nacionales, etc. Lo cierto es que aquí la integración normativa se da a través del artículo, de otro artículo del Código Civil Comercial de la Nación, que es el artículo 1100, perdón, no quiero confundirme, el artículo 1094 del Código Civil, donde establece claramente que el consumidor es la figura preferente en el marco de las relaciones de consumo, dado que el consorcio y el consumidor utiliza ese servicio, no lo utiliza en otra cadena de producción y que los administradores tampoco son profesionales, como dijimos, liberales, en tanto no están colegiados ni requieren título universitario para desempeñar la función. La matrícula que otorga el registro público de administradores de la Ciudad de Buenos Aires es una matrícula profesional en el sentido de una profesión liberal que contenga un colegio que los aglutine. El Tribunal Superior de Justicia de la Cava ha identificado la relación entre los administradores y los destinatarios de sus servicios como una relación de consumo como sustento de lo dispuesto en los artículos 42, 46, 80, inciso 2, apartado G de la ley de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Finalmente, la apelación, como decíamos, la apelación normativa está dada en el artículo 1024, donde establece el principio de la norma más favorable para el consumidor. Está claro que donde haya una norma que sea más favorable a la persona del consumidor, será la aplicable. Por lo tanto, cuando hablamos de apelación normativa, debemos recurrir al 1094 y no al artículo 150 del Código Civil Comercial de la Nación. Para terminar a las corridas esta alocución que debería llevar bastante más tiempo, les quiero decir que el artículo 1094 dice: interpretación y implementación normativa. Las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas o interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el acceso al consumo sustentable. No nos olvidemos, dentro del consorcio estamos hablando de sanidad, salubridad, mantenimiento edilicio y condiciones de vida
decorosas conforme lo establece incluso el Código Civil de la Nación, cuando habla de que como fines del consorcio está la seguridad, la comodidad y el decoro de los copropietarios. En caso de duda, termina diciendo el 1094 del Código Civil Comercial de la Nación, sobre la interpretación de este código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor. Bueno, finalmente dijimos que hay registros especiales que se han constituido, la Ciudad de Buenos Aires ha sido pionera en esta cuestión, después la ha seguido la provincia de Buenos Aires, y así hay muchas otras jurisdicciones nacionales, y en todos los casos, la ley hace que la autoridad de aplicación, es decir, la dependencia de la cual deriva la aplicación de esas leyes, sea la de defensa del consumidor, ya sea provincial o municipal, y se aplican en general supletoriamente las normas y procedimientos consumibles. Muchas gracias. La relación de consumo consorcial en las definiciones y fundamentos a través del doctor Sergio Hernández. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Primero, antes de empezar a graficar cómo fue la relación de consumo en la jurisprudencia y todos los fundamentos, quiero agradecer al Director General de Defensa y Protección del Consumidor, a Carlos Trabulsi, por haberme invitado a ser parte de este panel. Asimismo, complementando un poco con la gran exposición que hizo Jorge, me parece importante destacar que uno de los pilares principales que da nacimiento a lo que es el derecho del consumidor es considerar que en las relaciones contractuales que se van dando a través de los años, se empieza a verificar una parte débil, que es el consumidor, el reconocido, y otra parte con más poder, pudiendo decir que es el proveedor. En ese caso, en este desarrollo que hubo a lo largo de estos años, legislativamente, en nuestro país, a través de la ley 24240 en el año 93, se empieza a reconocer esta situación desfavorable entre una parte débil, consumidor, y entre otra parte más fuerte, con más poder, llamado proveedor. Por lo cual, teniendo en cuenta esta situación, en el año 94, los constituyentes, al momento de reformar la Constitución Nacional, le dan jerarquía constitucional al derecho al consumidor, plasmado en su artículo 42. Situación similar hace la Ciudad de Buenos Aires en considerar también esto a través de su artículo 46. Pese a toda esta normativa vigente que tenemos en materia de consumidor, donde resguardamos de alguna manera a esta parte más débil, siguen habiendo vulneraciones a su derecho. Una de las formas más fáciles de graficar esto es en el día a día, ¿no? En las consultas, yo en el ejercicio de la profesión, que recibo a través de consorcistas cuando ven vulnerados sus derechos. Recuerdo la semana pasada haber tenido una consulta donde una consorcista recibe la liquidación de expensas y ve que bajo el concepto denominado conceptos varios, tiene que pagar por su unidad funcional la suma de 32.000 pesos más de lo que viene de las expensas ordinarias, que es otra suma aproximadamente 40.000 pesos. Cuando empezamos a adentrar de alguna manera a qué se debe esa suma de 32.000 pesos, advertimos que, según lo que le dice la administración, es en virtud de un ruidos molestos realizados en una determinada fecha. Obviamente, según lo que le dice la administración, eso fue reflejado en una asamblea que ella no concurrió, por lo cual pidió el acta de la asamblea. Y en el acta de la asamblea, lo que me llamó poderosamente la atención es que se fija esa multa en el caso de incumplimientos a reglamento de propiedad horizontal, pero no ha sido punto del orden del día. Es decir, en un debate que se da en esa asamblea del consorcio, se considera darle tratamiento a la queja de algunos propietarios. ¿Qué pasa cuando hay ruido molesto? ¿Qué podemos hacer? Y se fija una multa. Es decir, ya vemos,
dice el Código Civil en materia de asamblea, porque no estaban todos los propietarios que, en virtud de la unanimidad que podría haber visto en ese momento, se podría haber dado el tratamiento si todos estaban de acuerdo. Bueno, en este caso no se hace supuesto. Entonces acá viene, de alguna manera, esto nuevamente, la parte más débil, que es el consorcista en esta situación. ¿Por qué digo en esta situación en particular? Porque lo que primero tiene que hacer la consorcista afectada por esta multa es salir a cuestionarla mediante una carta de documento, por lo menos. Y ya, si uno va al correo argentino y tiene que pagar una carta de documento, ya estamos más o menos en la cifra de 22.000 pesos. O sea, le faltan 10.000 pesos más para de alguna manera estar cerca de la multa. Por otro lado, uno en el ejercicio de la profesión le tiene que pasar un tema de honorario, por mínimo que sea, por lo cual ya excede el monto de la multa. Entonces, ¿qué le queda a esa consorcista? Bueno, acá la sugerencia que le di, seguramente pronto será objeto de un expediente, es hacer la denuncia en la Dirección de Defensa General del Consumidor. Esto es lo importante, lo que quiero de alguna manera resaltar, lo importante de la ley 941, ¿no? Donde defiende a esta parte más débil consorcista cuando ve vulnerado su derecho al consumidor. Por lo cual, seguramente, Carlos, dentro de poco, este expediente estará siendo tratado ahí en la dependencia. Ahora bien, yendo ya a la jurisprudencia que hubo durante estos años, desde que fue sancionada la ley 941, hemos tenido varios planteos a través de una acción que se llama acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 941. De alguna manera, los planteos principales de toda esta jurisprudencia, pudiendo citar la causa Leidenstein perla Aida, también la de Gabas Alberto y la de Cátedra Ricardo. En estos fallos, todos cuestionaban la ley 941 bajo el argumento que era inconstitucional. Argumentaban algunos derechos constitucionales que se habían afectado. Todo esto tuvo tratamiento de alguna manera para de alguna manera revertir que la ley 941 vulneraba o la ley 941 se tomó atribuciones el legislador en regular en cuestiones que no eran de su competencia. Luego de hacer un examen, el Tribunal Superior de Justicia sobre estas cuestiones que se le habían planteado que era inconstitucional, vuelve a decir que acá lo regulado por la legislatura en su momento fue por medio de la facultad que tiene a través del artículo 80 de la Constitución de la ciudad. Por otra parte, en uno de los fallos que acabo de mencionar, se cita, lo que recién Jorge mencionó, cuál fue el espíritu de la modificación de la ley 941, que fue en el año 2002, si mal no recuerdo. No se sancionó, primero se reformó. Bueno, exactamente. Que ahí se considera, la legislatura considera que hay relación de consumo entre el propietario y los administradores, por lo cual todo ese sustento normativo que se da a lo largo de esos debates en la legislatura de la ciudad no puede ser de alguna manera considerado que inconstitucional que sea la ley 941. Por suerte, esto desde mi punto de vista, me atrevo a manifestar esta cuestión, todas estas planteos de acción declarativa de inconstitucionalidad han sido rechazadas por el máximo tribunal del Poder Judicial de la ciudad. También hubo planteos de inconstitucionalidad en algunos casos donde un administrador fue sancionado por la Dirección de Defensa del Consumidor y a través de un recurso que se llama recurso directo plantea la inconstitucionalidad de la ley 941. Por suerte, también en este caso el Tribunal de Justicia de la ciudad
rechaza esa pretensión, haciendo alusión de que la ley 941 no es inconstitucional, que el legislador nuevamente resalta esta cuestión, ha hecho uso de la facultad que le da la Constitución de la Ciudad a través del artículo 80. También el artículo 80 de la Constitución de la Ciudad hace alusión a el tema de la protección de los derechos de los usuarios y los consumidores de la ciudad. Nuevamente se deja consagrado y a través de la ley 941, perdón, me olvidaba decir esto, se genera también lo que es por parte del Estado, del Poder Ejecutivo de la ciudad, ejercer la actividad de policía de consumo. Ante la normativa que se vulnera en la ley 941 de las obligaciones que tiene un administrador, viene la Dirección de Defensa del Consumidor a funcionar como ese poder de policía, a sancionar a ese administrador, siempre y cuando se den los presupuestos que corresponda que se haga para dar lugar a ello. Luego, y esto como para ir un poco terminando mi breve participación, me pareció muy interesante un fallo que vi en el año, que es del año 2018, que es el fallo, perdón, no, 2021. Ya por aquel entonces ya empezó a funcionar en la estructura del Poder Judicial de la ciudad los juzgados de consumo, de relaciones de consumo. En el caso Bertino José contra Mina Leandro Ramón y otros, lo que hace el consorcista, una vez de haberle dado tratamiento la Dirección de Defensa del Consumidor, que sanciona al administrador, pero en ese pedido que hace este consorcista había solicitado lo que es el daño directo, que es un daño que lo regula expresamente la ley 24240. No le hace lugar a eso, pero sí hace lugar a la sanción del administrador. ¿Y qué hace con esa sanción este consorcista? Se consideró afectado de alguna manera por el actuar de este administrador. Va y hace un planteo, primero en la justicia, en primera instancia del Foro del Consumo, donde solicita, basándose en la sanción que había realizado Defensa del Consumidor, una indemnización, ya sea por el daño directo o por la vía del daño punitivo. Daño punitivo también consagrado en la ley 24240, en relación al consumo. Si bien en el juzgado en primera instancia le rechazan el reclamo al consorcista, manifestando que no hay relación de consumo para darle tratamiento a su reclamo, el señor Bertino apela esa decisión. Y cuando llega a la sala 4, los tres integrantes hacen un análisis muy interesante de lo que es la relación de consumo en el ámbito de un consorcio. Una de las juezas, que de momento no recuerdo el nombre, dice que en este caso puntual del señor Bertino, que se ve afectado por el uso del dinero del consorcio destinado a otras cosas, no había sido el afectado final de ese actuar de este administrador, sino el consorcio, por lo cual en ese marco, el afectado sería el consorcio y no el consorcista. Y ahí sí hay una relación de consumo. Eso es importante graficarlo, porque de alguna manera empieza a decir la jurisprudencia del fuero consumeril que existe la relación de consumo en el ámbito de la propiedad horizontal. Un voto que me parece interesante a resaltar, que si bien dice en este caso particular de cómo fueron los hechos, que no hay relación de consumo entre este propietario y los administradores, pero en este caso puntual, esto es lo que quiero resaltar, porque el destinatario final había sido el consorcio del servicio. Ahora bien, López Alfonsín, que es uno de los camaristas, deja sentado que si hubiese sido una afectación a su unidad funcional, por ejemplo lo que pasa normalmente en materia de filtración, ahí sí habría una relación de consumo. ¿Por qué?
porque el destinatario final sería el propietario, el señor Bertino. Y la otra jueza, a ver si puedo ver su nombre, ella considera que de alguna manera el señor Bertino es parte de ese destinatario final, conjuntamente con el ente consorcial. Por lo cual ella considera que hay una relación de consumo y que su recurso debería ser tratado. Obviamente, de los 13 votos que había, fue rechazado el recurso del consorcista. Ahora bien, la conclusión que yo hago es que si yo voto, denuncio a un administrador en la Dirección General de Consumo, ese administrador es sancionado por una cuestión de filtración de la unidad funcional, con el criterio que acabo de leer de estos dos camaristas, podría tranquilamente promover una acción, fundándome en el derecho consumeril, pudiendo solicitar un daño punitivo, pudiendo eventualmente solicitar un daño directo y podría ser tratado. Esto me parece que es un avance importante, de alguna manera, donde vuelvo a resaltar que acá siempre la parte más débil es el consorcista. Buenas tardes. En ese caso el administrador le tiene que devolver la plata al consorcio. Totalmente. Le corresponde. Bueno, vamos a la última exposición que va a ser online. Vamos a hablar de la protección de los consorcistas consumidores y la importancia del adecuado funcionamiento de los registros públicos de los administradores a través de Mariana Marta Loreley Aguerra, abogada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, es Agüera el apellido, pero para corregirnos. Bueno, voy a tratar de compartir un archivo, a ver si me deja.